Gloria a Jesús. Nosotros queremos saludar a todos, a todas las hermanas y hermanos con la paz del Señor Jesús, especialmente a las señoras, a las maestras, profesoras de clase que están reunidas en este seminario. Y nosotros del Grupo Ciencia y Fe estamos volviendo para la segunda parte de esta clase, cuyo asunto es el ateísmo. En esta segunda parte nosotros vamos a hablar sobre el ateísmo religioso y el ateísmo ideológico. Un tema que es importante para la vida de la iglesia es el entendimiento que el Señor nos quiere dar para este momento que estamos viviendo. Y nosotros vamos a disfrutar de la dirección y de la enseñanza del Espíritu Santo. Vamos a pasar. Tenemos aquí un texto. Vamos a leer con las hermanas. 2 Pedro 2:1 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, este momento que estamos viviendo, y el Señor nos da una alerta sobre los falsos profetas. Pero, pastor, ¿qué es un falso profeta? Es aquel que dice que está hablando por Dios, pero aquello que dice no se cumple. ¿Y qué es un falso maestro? Es aquel que maneja la verdad. Hoy dice una verdad, mañana él rechaza esa verdad y él comienza a creer en otra. Pero nosotros sabemos que la verdad que viene de nuestro Dios, ella no cambia. Y allí había una acción, la introducción encubiertamente de herejías, y herejía es aquello que es el desvío de la verdad para llevar al hombre a la perdición. Y es un momento en que nosotros tenemos que estar atentos, porque el profeta dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Es negar la salvación. Pero había un juicio en este texto escrito sobre esto, una repentina destrucción. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Nosotros vamos a pasar aquí y ver ahora este tipo de ateísmo, que es el ateísmo religioso. Entonces el ateísmo religioso, ¿qué destaca en este ateísmo? Está enfocado en lo material, sin el Espíritu Santo. Ahí uno puede pensar, pero pastor, ¿existe un religioso ateo? Porque el profesor que estaba antes dijo que el ateísmo es la negación de la fe y la existencia de Dios. Pero nosotros vamos a ver que por los actos, por los hechos, las elecciones, la religión muchas veces tiende a esto, a negar la fe, a negar la existencia de Dios, cuyo enfoque es lo material sin la presencia del Espíritu Santo. Y en este cuadro, en amarillo aquí, los hermanos pueden ver que la base de todo esto es lo psicológico. Esto es lo que va a dirigir, en lo que se va a basar todas las cosas, o sea, la fe es retirada. Y nosotros tenemos aquí las herramientas que son utilizadas para esto: la autosugestión, la autoayuda, persuasión, la superstición, aquello que es místico. Entonces todas estas cosas van a ser utilizadas en este concepto, en esta línea que nosotros llamamos de ateísmo religioso. Podemos pasar. Nosotros queremos dejar aquí para las hermanas y para los que nos están acompañando en esta clase un texto para entender esto. En el libro de Éxodo capítulo 32, en el versículo 1, el texto dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, este momento aquí,
La Biblia relata que Dios, Él convoca a Moisés a subir al monte para darle allí las instrucciones, las ordenanzas, toda la dirección para que el pueblo pudiese caminar. Pero es interesante que en el capítulo 24 hay una promesa de Moisés que él iba a volver. Él les dice eso. Pero la Biblia dice que los días iban pasando y el pueblo se olvida de esta promesa. Y es allí cuando comienza toda una acción contra aquello que Dios había enseñado. Ellos llaman a Aarón allí, al sacerdote Aarón. La Biblia dice que ellos rodean a Aarón y ellos le imponen allí. Era una autosugestión. Aquello que ellos pensaban que era autoayuda para su propia vida, haznos con tus manos humanas dioses que vayan delante de nosotros y nos puedan conducir por el desierto. Entonces, queridos, el ateísmo religioso hace eso con el hombre. En aquel momento que quien se destacaba allí, el pueblo, ellos se habían olvidado de una promesa. Moisés iba a volver. Y la iglesia fiel hoy, nosotros vivimos una promesa que arde en nuestros corazones. Nuestro Señor Jesús, Él va a volver. Y el hombre se está olvidando de esta promesa. Cuando lo material, aquello que es racional, aquello que es razón, es puesto al frente de todas las cosas. ¿Podemos pasar, por favor? Entonces nosotros destacamos aquí, en ese versículo, nosotros dijimos que el ateísmo religioso está enfocado en lo material sin el Espíritu Santo. Esas expresiones, haznos dioses, era eso lo que ellos querían ahora. Ya no era la dirección del Espíritu Santo, la conducción del Señor. La nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, pero ahora ellos quieren un Dios hechos por manos humanas que los dirigiese, que los guiase, para que vaya delante de nosotros. Es lo que es racional, lo que es humano, conduciendo todas las cosas. Y había una justificativa allí, nosotros no sabemos qué le haya acontecido a Moisés. Es la ausencia del Espíritu Santo. Podemos pasar, por favor. Entonces nosotros tenemos aquí que en el versículo 2 de este capítulo, Aarón, él dice lo siguiente. Y Aarón les dijo, versículo 2, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces, ante esta situación, Aarón les dice así. Entonces ahora ustedes están rechazando aquello que es lo profético. Ustedes están retirando lo que es espiritual, pero hay un precio. El oro que está en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, va a ser quitado. Es interesante porque nosotros vemos aquí que el ateísmo religioso se enfoca en la mente, en lo psicológico. Entonces ahora el oír estaba sin protección. El oro habla del poder de Dios. En oír la voz del Espíritu Santo ya no habría más esto. Ya no habría más la voz del Espíritu. La autosugestión, cuando uno entra en una reunión, dice así: ahora todos van a ser curados allí. Pero ¿será que Dios quiere eso? ¿Será que ese es el momento de que el Señor, que gobierna sobre todas las cosas para actuar, es una autoayuda? Son frases de efecto que vienen sin ninguna base bíblica. Eran las orejas allí de las mujeres, de los hijos, de las hijas, descubiertas sin el poder, sin la protección, sin escuchar la voz del Espíritu Santo. Y allí viene la persuasión. Los conceptos que vienen de la mente humana para conducir al hombre.
Ya no hay más un Dios que vive y es poderoso, sino es aquello que es racional. La superstición, porque ahora había un becerro de oro en medio de ellos. Un objeto hecho por manos humanas. La fe materializada. Y hoy, en nuestros días, nosotros vemos eso. La copa de agua. Es ahí el tapete que uno pasa por ahí, caminando firmemente. Esa es la superstición, que conduce también a lo místico. Pero Dios, Él nos ha alertado, porque Él tiene una bendición para nuestras vidas. Podemos pasar. ¿Y cuál fue el resultado allí? Ya terminando esta parte. Éxodo 32, versículo 8, la Biblia dice que el Señor les dice así: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso es una mentira. Es un Dios con D minúscula. Son dioses con D minúscula. Es el resultado del desvío del camino. Tenemos una meta que es la eternidad. La Biblia dice que, Josué estaba al pie del monte, esperando a Moisés. Esperando a que Moisés volviera. Josué traía en su nombre la expresión de salvación. Y esta posición que las hermanas, las profesoras, que la iglesia viven hoy en día, es la misma posición. Nosotros hemos aprendido eso. Estamos al pie del monte mirando a lo alto, porque nosotros sabemos que pronto Jesús volverá para llevarnos a la eternidad. Y Moisés, él desciende y Josué le dice así: Señor, yo estoy escuchando cantos, canciones. ¿Cuántas canciones, cuántos barullos estamos escuchando este último momento, esta última hora? Pero Moisés le dice: no, lo que viene de allá no es alarido de victoriosos ni de vencidos, ni de vencedores, sino es el ruido del engaño. Pero el Señor tiene la seguridad para nuestras vidas. Vamos a llamar al pastor Tarciso, que él va a terminar esta clase sobre ateísmo ideológico. Mis hermanas, una vez más, saludamos a todas las profesoras, profesores, con la paz del Señor Jesús. Y nosotros queremos dar continuidad a este tema de ateísmo que ya fue presentado, y nosotros ahora vamos a hablar un poco sobre el ateísmo ideológico. Y es importante entender que su definición, cómo se representa el ateísmo ideológico, parece que se asemeja mucho a lo que ya fue presentado ahora, porque su enfoque también está en lo material, sin la operación del Espíritu Santo. Pero hay una particularidad aquí, es que la figura, cuando aún había un engaño, una forma religiosa de presentar un falso Dios, aquí hay un desprecio completo por cualquier figura. Ya no hay más interés en esto. Y nosotros vemos que esta forma deriva de la unión de la filosofía con la teología, como nosotros ya conocemos aquello que se está presentando en las clases aquí. Entonces ellos dos se juntan para formar una ideología, y esta ideología es la que ha llevado a muchos a conducir a sus vidas y conduce las vidas de muchos en este último momento. Ya comenzamos este seminario y vivimos un momento importante, que tuvimos la clase sobre el momento que la iglesia vive, el momento que nuestros oídos, que nuestro corazón espera solamente el toque de la última trompeta. No hay más espacio para otra cosa. No hay espacio para ninguna otra forma de pensamiento. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Y nosotros vemos que toda esta construcción
si es posible hasta poner en un cuadro un poco más grande. Nosotros vemos que no es de casualidad que el ateísmo llega en este último momento, sino es fruto de toda una construcción de la filosofía y la propia ciencia que tiene su raíz en los griegos, con las ideas de Pitágoras, Protágoras, Platón, Aristóteles, tantos que se adentraron en la vida de la iglesia. Entonces la iglesia surge como una experiencia con el Señor y viene la filosofía para intentar explicar esta experiencia. Entonces surgen los patristas, aquellos que intentaron construir algo para explicar la experiencia con Dios. Y preguntamos aquí a los hermanos y hermanas, ¿será que alguien puede explicar la experiencia que tú tuviste o que tú tienes en este momento con el Señor? ¿Habrá forma de explicar cómo Dios está operando en tu vida? Y vemos que toda esta construcción, ella va a culminar en este momento. Aquí una serie de pensadores, todos con su debida importancia, pero que no tienen ningún valor para aquello que es lo fundamental para la iglesia. La iglesia vive una caminata, esperando este momento aquí. Vive este momento que nosotros conocemos como el tiempo del pronto, del breve, esperando el llamado a la eternidad. Y paralelo a esto existe toda una construcción filosófica e ideológica que intenta desviar al hombre totalmente del objetivo que Dios estableció para nuestras vidas. Vamos a pasar. Y solamente para ejemplificar esta forma, nosotros tenemos aquí el pensamiento de los hermanos de José. La palabra dice que ellos fueron en busca de comida y llevaron obviamente el dinero que ellos pensaron que era necesario para traer un alimento a ellos, para comprar. Y la palabra nos dice en Génesis 42, versículo 25, que la orden fue así. Y ordenó que llenaran sus sacos y devolviesen el dinero. El Señor no está interesado en lo que el hombre tiene para ofrecer. La bendición que el Señor tiene para nosotros es una bendición que Él dispone por su gracia y por su mano. No es aquello que nosotros vamos a hacer por nuestro esfuerzo. No es nuestra unión aquí para construir algo. No, es lo que el Señor tiene para ofrecernos a nosotros. Podemos pasar, próximo texto. Nosotros vemos que esta siempre fue la lucha de la iglesia. No fue diferente con el Señor Jesús. Después del periodo en el desierto, la palabra dice que lleno del Espíritu Santo, después de la experiencia en el Jordán, fue llevado al desierto. Y él tuvo un tiempo de preparación, de santificación. La palabra dice que él es tentado después de eso. Y la tentación que se levanta es la siguiente. Tú tienes hambre, ¿no? Transforma estas piedras en pan. Esa fue la tentación. Mis hermanos, el objetivo del adversario no cambió. Es el mismo. Es llevar al hombre a aquello que es importante para esta vida. Separa a algunos teólogos. Dios murió. La filosofía y la teología en este último momento se han parado diciendo, entonces es el hombre el que tiene que vivir. Pero mis hermanos, la iglesia se pone en este último momento con un entendimiento diferente. Nuestra vida no es esta vida aquí. Es una vida que nos espera. Es un mañana que nos aguarda, que nos espera. Vamos a pasar a la próxima, vamos a concluir. Podemos pasar a la próxima. Mostrando los resultados que no solamente del ateísmo ideológico, sino del religioso y del científico que causan en la vida del hombre. Causan miedo, superstición, inseguridad y angustia para el alma. Son los resultados que el hombre muchas veces, él ya queda sin tiempo para poder corregir estos. El miedo porque no sabe dónde va a ir. La superstición que él piensa que lo va a llevar a algún objetivo en la vida. La inseguridad. Y nosotros vemos todas las características y estudiamos en la última escuela bíblica dominical. Estaban en la vida de los hermanos de José. Pero todo esto cae a tierra cuando él se revela y dice, yo soy José. Mis hermanos, nosotros estamos felices en esta tarde porque en medio de todas las angustias y los miedos que esperan al hombre allá afuera, Jesús, Él se está revelando como el Señor de la vida, como aquel que vive y que está presente en nuestro medio. Podemos pasar y ya para finalizar aquí con el texto que ya fue leída en la primera clase, yo soy José. ¿Aún vive mi Padre? Y esa es la pregunta que el Señor ha dejado a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros hermanos. En medio de todo este escenario nosotros tenemos una respuesta. El Señor está vivo y está operando en nuestro medio. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.
Entonces terminamos aquí esta nuestra clase sobre el ateísmo y sus formas científicas, su forma religiosa y su forma ideológica, deseando a todos la paz del Señor Jesús.